Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración, donde quiera que estés. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de la misa de hoy está tomado de San Juan y es un discurso de Jesús en el que dice a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Segunda vez que aparece el Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre, tercera vez, ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre, cuarta vez, resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Nos da vida a ti y a mí. Por eso tomamos el pan de vida en la Sagrada Eucaristía. El que come mi pan, mi carne, tiene vida eterna, ¿no? Pues Jesús nos da vida como el Padre da vida. Porque el Padre, quinta vez, no juzga a nadie, dice Jesús, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio para que todos honren al Hijo como honran al Padre, sexta vez. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, séptima vez, que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre, octava vez, tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar porque es el Hijo del hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, es decir, la voluntad del Padre. En este texto tan breve, relativamente, Jesús cita explícitamente al Padre 8 veces e implícitamente 5 veces más. Es impresionante, Señor, lo presente que tú tienes constantemente a tu Padre. Y cuánto bien nos haría a nosotros constantemente sentir los ojos de nuestro Padre Dios fijos sobre nuestra vida, nuestro porvenir, nuestras miserias, perdonándonos, llenándonos de su misericordia, porque el Padre del que Jesús nos habla y que Jesús nos presenta, es un Padre que constantemente trabaja a favor de los hombres, es un Padre que resucita a los muertos, es un Padre que no juzga a nadie, es un Padre, en definitiva, misericordioso, como el mismo Jesús dirá en otra ocasión. Dios es nuestro Padre misericordioso, que se apiada de nuestros pecados, de nuestras miserias y sale a nuestro encuentro. Y este Dios que Jesús nos hace conocer es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Tengo un amigo que siempre dice que él no lee el Antiguo Testamento porque le hace perder la fe. Y no es así, porque Jesús, tú Señor, no has predicado otro Dios que el Dios del Antiguo Testamento. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, como dices varias veces. Y ese Dios es el Padre misericordioso al que se refiere Jesús en este Evangelio.
el mismo. Y es que, como dijo un cartujo lego al cardenal Schönborn, el Antiguo Testamento es la historia del amor de Dios con los hombres. Una historia tormentosa, de un amor apasionado que tiene sus tiempos y etapas en una cultura extraña para nosotros, pero una historia en la que si algo brilla es la misericordia de Dios. Vamos a verlo. Abrimos la Biblia por el principio y ¿qué leemos? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Qué te movió, Señor, Dios Padre, a crear el mundo? Porque tú no tienes ninguna carencia que compensar, no necesitas realizarte a ti mismo como creador, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, creaste todo? Y la única respuesta válida es por amor, porque quieres donarte a otros, aunque sean limitados, porque quieres dar vida, engendrar vida. Y por eso, en todas las obras de Dios, empezando por la creación, resplandece su misericordia. Es un amor de quien existe por quien todavía no existe. No puede haber un amor más misericordioso, más desigual. El libro de la sabiduría lo dice bien claro: amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiaras algo, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? Yo mismo, Señor, si tú no me quisieras así como soy, no existiría. ¿O cómo se conservaría algo si tú no lo hubieras llamado?, dice el libro de la sabiduría. Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Y yo, pues soy una criatura de Dios, una criaturita de Dios. Yo soy de Dios. Somos suyos. Y nos mira con amor. Por tanto, la misericordia no es un sentimiento ocasional de Dios. Es la raíz y el origen de todo lo creado. Hemos venido al mundo como un acto de amor misericordioso de Dios. Solo un creador libre y que crea por bondad todas las criaturas puede luego volverse a ellas cuando sufren necesidad. Puede luego meter sus miserias en su corazón y hacerlos desaparecer. El mismo Dios que creó todo por amor dirige con ese mismo amor a todas las criaturas sin excepción, por muy lejanas, desdichadas e insignificantes que sean, hacia Él, hacia su amor. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, porque si algo odiaras, no lo hubieras creado. Y el Papa, en la Laudato Si, en esa encíclica, dice: entonces, cada criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da un lugar en el mundo. Hasta la vida efímera del ser más insignificante es objeto de su amor, y en esos pocos segundos de existencia, Él lo rodea con su cariño. Por eso, de las obras creadas se asciende hasta su misericordia amorosa. Cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. Todo es caricia de Dios. A veces, Señor, me cuesta creer que sea una caricia tuya, por ejemplo, una criatura como el mosquito, ¿no?, que no hace más que importunar. Pero, sin embargo, es necesario también, hasta los mosquitos. Son criaturas de Dios y los mira con cariño. ¿Cuánto más el hombre, que somos imagen de Dios? Somos, Señor, una caricia tuya para toda la creación. Lo podemos ser, lo debemos ser, aunque a veces no lo seamos. Y las demás personas son caricia tuya para mí, manifestaciones de tu ternura. Eso hemos de ser nosotros para los demás. Pero si seguimos con el Antiguo Testamento, aparece con mucha frecuencia la elección de un pueblo. Y veremos que esto también es un acto de misericordia. Elegir es preferir. Y podemos pensar, ¿cómo es que Dios elige un pueblo? ¿Cómo es que prefiere a ese pueblo sobre el resto? ¿Acaso no quiere al resto? ¿Los quiere menos? ¿Significa acaso que han sido repudiados? ¿Qué sentido tiene la elección de Dios de un pueblo elegido? ¿Es que Dios es misericordioso solo con algunos y abandona a los otros? En absoluto, ¿verdad? Es la respuesta.
todo lo contrario. Vamos, por ejemplo, a los capítulos 3 y 11 del Génesis, donde se presenta drásticamente la oleada de mal que se vierte desde el pecado original sobre la humanidad. Aparece la historia de Caín, que mata a Abel, Dios que se arrepiente y entristece de haber hecho al hombre cuando prolifera el mal, el nuevo comienzo en Noé con el diluvio, la soberbia de los hombres de nuevo y el episodio de la Torre de Babel que ha de destruir Dios confundiendo a los hombres con el idioma. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a esa inundación de mal que se vierte sobre la historia? Pues es la elección de Abraham. Vete de tu tierra y de casa de tu padre, de ti haré un gran pueblo. Empieza esa llamada. Pero termina con estas palabras: en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Es decir, que en realidad la elección de Abraham por parte de Dios es un acto de misericordia. Dios se compadece de la humanidad e interviene desde dentro, eligiendo una persona para que todos los demás obtengan misericordia. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Esto se ve aún más claro en otro episodio de llamamiento. Cuando Dios llama a Abraham, hay un momento en que Abraham regatea con Dios por Sodoma y Gomorra. Dios ha decidido destruirlas por el mal que impera en esas ciudades y Abraham le dice: quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿La vas a destruir? ¿No la perdonarás en atención a los 50 justos que hay dentro de ella? Lejos de ti tal cosa. Y Dios concede que no la destruirá si hay 50. Pero Abraham continúa bajando el precio. Quizá falte 5 para los 50 justos. ¿Acaso destruirás por 5 la ciudad? Y Dios vuelve a aceptarlo y a decirle: no, si hay 45 justos no la destruiré. No se enfade mi señor, dice Abraham, quizás se encuentren allí 40, quizás allí 30, quizás solo 20, quizás solo 10. Y Dios va concediendo todo a Abraham. Y de este modo, al erigirse Abraham como intercesor, se está, en realidad, convirtiendo en aquello para lo que Dios le llamó, en bendición para muchos otros. Porque es Abraham, caricia de Dios, quien debe llevar la compasión en su corazón, quien debe ser misericordioso como lo es el Padre Celestial. Y en realidad Abraham hace lo que Dios mismo quiere hacer: salvar. La oración de Abraham expresa exactamente lo que Dios mismo quiere: no castigar, sino perdonar, ser misericordioso. Y tú, Señor, Padre nuestro, que estás en los cielos, cuando eliges a alguien, lo eliges para que con su actuación, con su intercesión, te mueva a poder perdonar, a poder ser misericordioso. Y es que toda vocación, toda llamada especial de Dios es siempre un don de su misericordia para toda la humanidad. Incluso la vocación matrimonial. La vocación particular de cada uno de nosotros es un don de Dios para tener misericordia con la humanidad. Y ese don fructifica cuando la persona llamada acepta y corresponde a la llamada. Vamos a ver otro ejemplo. Moisés es llamado por Dios para sacar al pueblo elegido de Egipto e introducirlo en la tierra prometida. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto la opresión a que los egipcios lo someten. Yo te envío para que saques a mi pueblo. Y le dice Yahvé. Y Moisés participa de esa compasión de Dios para su pueblo máximamente. Sin embargo, cuando sucede la traición del becerro de oro, Dios le dice: anda, baja, porque se ha pervertido tu pueblo. Ahora deja que se inflame mi cólera contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Pero Moisés convence a Dios que renuncie al mal que había anunciado. Ahora deja que, más que una petición, es como una forma paradójica de hablar. Es como si Dios dijera a Moisés: haz algo para que no tenga que castigar. Encárate conmigo, deténme. Es como esas personas que dicen: bueno, no quiero nada para mi cumpleaños, pero en el fondo lo quiere. Y la respuesta de Moisés, que le dice: lejos de ti tal cosa, Señor, porque dirán los egipcios que has sacado tu pueblo para matarlo en el desierto.
no hagas eso. Y la respuesta de Moisés se convierte en lo que Dios quería de él, aquello para lo que le llamó, que es mostrar su misericordia. Y es que la misericordia de Dios quiere necesitar instrumentos. El primer instrumento es la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tú y yo, criaturas de Dios, hemos de ser instrumentos de la misericordia divina. Y así ocurrió con Moisés, que se irá convirtiendo cada vez más en ese instrumento de la misericordia, hasta el punto de exclamar: perdónale su pecado, si no, bórrame a mí del libro que tú has escrito. Es decir, Moisés ofrece su vida y salvación por el pueblo. Es decir, Moisés hace lo que Jesús hizo en plenitud: entregar su propia vida para que su pueblo obtenga perdón. Y no solo su pueblo, sino todos los pueblos. Otro rasgo de la misericordia de Dios Padre en el Antiguo Testamento es que el reconocimiento de la culpa, la confesión del pecado, el verdadero remordimiento, siempre obtiene infaliblemente la compasión de Dios, el perdón. ¿Cómo entendemos, Señor, aquello que decía San Ambrosio? Que Dios, después de la mala experiencia de los ángeles, volvió a crear, mala experiencia porque algunos se convirtieron en diablos, no quisieron servir a Dios, pues Dios volvió a crear criaturas racionales, en este caso el hombre. Y San Ambrosio dice, Dios quiso tener criaturas a las que poder perdonar, porque los hombres sí podemos arrepentirnos, los ángeles no. Y esto se expresa de modo especialmente impresionante en la historia del rey David, aquel hombre grande en todo, hasta en el pecado, que peca gravemente con Betsabé y manda matar a su marido, Urías. Natán es enviado y le cuenta aquella historia de la corderilla. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico roba y sacrifica la corderilla del pobre, que era como un hijo para él, para dar un banquete a un amigo, para una tontería, teniendo un montón de rebaños el rico. Va a coger precisamente aquella corderilla que era como un hijo para el pobre. Y David exclama al oír a Natán esto, lleno de cólera: vive el Señor, que el que haya hecho tal cosa es reo de muerte. Y entonces Natán le responde: tú eres ese hombre. La corderilla, ¿verdad?, pues era Betsabé, o si se quiere, su marido, Urías, ¿no? E inmediatamente David reconoce su culpa: he pecado contra el Señor. Y con la misma rapidez Natán le dice: el Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. Es decir, es como si solamente esperara al Señor el reconocimiento, la confesión arrepentida para regalar su compasión y mantenerse fiel a su promesa con el rey David. Por eso, el Papa Francisco recordaba que es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia, en el perdón, en la misericordia. Pero aún hay otro rasgo entrañable de la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, que enlaza muy bien con el Nuevo Testamento, y es su semejanza con el amor materno. La misericordia de Dios es también maternal, llena de una intensa carga de emociones femeninas, tiernas. Ese rasgo se expresa con la palabra hebrea rakanim, que significa entrañas, y que viene de una palabra rekem, que significa útero. Pues esta palabra rakanim se utiliza para designar la sede de la compasión de Dios. Por ejemplo, aparece con frecuencia en los profetas. Hoy, concretamente, en la primera lectura de la misa, en el profeta Isaías, cuando dice Yahvé: ¿cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Mi corazón está en mí trastornado. No, perdón, esto no es el profeta Isaías, sino el profeta Oseas, y no lo leemos hoy. Y dice: ¿cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se estremecen mis entrañas. Rakanim, entrañas, que viene de útero, rekem. Con esto, Señor, nos estás indicando que tu compasión, la compasión de Dios, es tan profunda como el amor de una madre por su hijo, o incluso más. Y es lo que dice, esta vez sí,
La primera lectura de hoy, recogida del libro de Isaías. Yahvé exclama, se pregunta, ¿es que puede una madre olvidarse de su niño de pecho, no compadecerse del hijo de sus entrañas? De nuevo Rakanim. Pues aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Señor, qué consuelo que mi Padre Dios me diga esto a mí con acentos maternos. Señor, que yo no me olvide nunca, si alguna vez hago una trastada gorda, que jamás deje de acudir a ese Dios bueno, de acogerme a su misericordia. ¿Qué seguridad, decía San José María, debe producirnos la conmiseración del Señor? Y por eso es tan bonita la oración colecta de la misa de hoy, miércoles de la cuarta semana de Cuaresma, que reza: Oh Dios y Padre nuestro, tú sigues buscándonos con un amor tan apasionado como el de una madre, aun cuando te hayamos abandonado. Danos esperanza y valor, especialmente cuando nos sentimos inseguros. Danos la seguridad de que tú quieres que vivamos en la certeza y convencimiento de tu amor y de que tú permaneces siempre con nosotros, por medio de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Pues vamos a acudir a la Virgen. También nuestra Madre la Virgen cantó la misericordia divina con estas palabras del Magnificat. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Pues nosotros, Señor, te tememos con ese temor de amor, el temor de contristar a nuestro Padre Dios, a nuestra Madre. Y ahora sigue tú por tu cuenta.